los que yo voy a someterlos a este esfuerzo a la compresión, donde yo voy a determinar su resistencia a diferentes edades, que este puede variar por la cantidad de cemento, por la relación agua-cemento que vaya a tener y por el aditivo. Todo esto me va a permitir conocer mejor cuál es la resistencia a la que he llegado. Además, que cuando yo voy a diseñar un hormigón, tengo que llegar a una resistencia. El requerimiento es llegar a esa resistencia, vía tener una buena trabajabilidad, hacer un buen control de los materiales, pero la finalidad de esto es llegar a una resistencia. Porque cuando ustedes hacen el diseño de una obra, digamos un edificio, van a calcular un hormigón H21, que normalmente lo dejamos en H21, que significa hormigón 21, y el 21 es que a los 28 días debería llegar a 21 megapascales de resistencia. Esa es la resistencia a la que tú tienes que alcanzar para que ese cálculo que estés haciendo funcione. Ya después vamos a ver cuál sería la denominación real de un hormigón, porque un H21 es muy, ¿cómo les puedo decir? Es una denominación muy básica, solo nos da un parámetro que llega a ser la resistencia. No me está dando un parámetro del tamaño máximo, que es importante en un vaciado, no me está dando un parámetro de la trabajabilidad, que también es importante, porque esta trabajabilidad, esta consistencia que hablábamos, no va a ser la misma que yo necesito en un pavimento rígido que en una columna. Entonces, una consulta para uno de ustedes. La consulta va para Gabriela. ¿En cuál de los dos casos crees que el hormigón tiene que ser más fluido? ¿Cuando vacío un pavimento rígido o cuando vacío una columna? ¿Más fluido? ¿Cómo? Más fluido, que sea más trabajable. Más trabajable. En un pavimento. ¿Por qué crees que en un pavimento tendría que ser más trabajable que en una columna? En estado fresco estamos hablando. En estado fresco. Pero en una columna, porque tiene que, por la forma, por el encofrado, yo creo. Exactamente. Justo lo que yo voy a buscar, por ejemplo, ambos pueden ser un hormigón con una misma resistencia, pero lo que varía en estos dos casos es la consistencia. En una columna yo necesito que sea más fluido porque tiene que ingresar por este encofrado, que es un espacio mucho más esbelto, más pequeño. Mientras que el pavimento yo lo tengo que extender en el piso. Entonces es mucho más fácil de compactar. Puedo hacerlo mucho más rápido. Pero también yo necesito en un pavimento más bien que sea mucho más seco el hormigón para que pueda mantenerse en pie solo. Ya que nosotros cuando hablamos de pavimentos, nosotros trabajamos con las terminadoras, trabajamos también con las reglas vibratorias y diferentes equipos que me van a permitir justamente hacer el extendido del hormigón en un pavimento rígido. Entonces nosotros vamos a ir enumerando en función al tipo de obra, qué tipo de consistencia yo necesito. Por eso es bueno ir conociendo. Como les decía, H21 queda muy... Para el cálculo estructural basta, porque es la resistencia con la que yo voy a hacer mi cálculo de acero. Basta con eso. Pero cuando ya tengo que trabajar en mi hormigón, cuando ya tengo que hacer el vaciado, ya son varios factores, que estos van a depender, como les decía, tamaño máximo, va a depender de la consistencia del hormigón, fuera de lo que es la resistencia. Y con todo esto yo denomino y puedo discretizar mejor lo que es mi hormigón. Porque de esta forma yo voy a cumplir con mis requerimientos de obra. No estoy dejando nada a la suerte, que es lo que en muchas obras pasa. Compran arena, compran grava, compran cemento. Tienen su mezcladora, dosificación 1, 2, 3, porque les he dicho que el 1, 2, 3 llega al H21, comienzan a trabajar, rompen cilindros, no llega a la resistencia. ¿Por qué? Porque nunca han controlado el agua. Nunca han controlado si la combinación de heridos era la adecuada. Y ni siquiera han controlado si la consistencia era la adecuada para mi hormigonado. Porque después lo han hecho muy seco, porque saben que menos agua, mejor resistencia. Ponen a la columna, desencofran, y la columna está llena de cangrejeras, o oquedades, como se llama, que son estos huecos que se van generando, porque el hormigón no ha terminado de rellenar todo el molde. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde acá, tomando en cuenta cada uno de estos efectos. Cuando hablamos de trabajabilidad, es cuando nosotros nos referimos al hormigón fresco. Es la facilidad con la que yo puedo mezclar, con la que yo puedo transportar, con la que yo voy a poder colocar y compactar mi hormigón. Se mide mediante ensayos de consistencia que indican si el hormigón es más o menos fluido.
Aquí el ensayo más conocido o el más utilizado es el ensayo del cono de Abrams. No es el único, pero es el que más se utiliza por justamente la facilidad que se tiene y la exactitud que me puede dar. Pero tiene sus limitantes, tanto en hormigones demasiado secos como en hormigones fluidos o en hormigones autocompactantes. Cuando yo hablo de un hormigón autocompactante, es un hormigón que por su propio peso va a compactar sin necesidad de que yo aplique ningún tipo de esfuerzo. Aparte, por sí solo va a comenzar a eliminar las partículas de aire, compactándose de una forma perfecta. Entonces, en esos casos, el cono de Abrams no me va a ser útil. Tenemos otros ensayos. ¿Ya? Entonces, es bueno conocer eso. No es lo único, pero es el que más se utiliza. ¿Qué es la consistencia? A diferencia de la trabajabilidad, la consistencia o la deformabilidad del hormigón fresco puede medirse. O sea, yo tengo que tomar en cuenta esto cuando estoy hablando de mi hormigón. ¿Por qué me interesan estas dos características? Porque yo voy a tener un aditivo que va a trabajar desde acá. Mejorar estas características. Porque como habíamos dicho, si tengo poca agua, mi trabajabilidad y consistencia es baja, es seco. ¿Ya? Y al ser seca va a ser difícil de colocar. Pero hay un aditivo, bueno, son varios aditivos que me van a permitir hacer que esta trabajabilidad sea mayor, que sea mucho más fluido sin haber afectado el agua. Entonces, eso vamos a ver de qué se trata. Luego vamos a hablar de lo que es la exudación, que ya hemos hablado antes, que este es un proceso, un fenómeno que se presenta en el hormigón fresco, que es donde el agua comienza a ascender, el agua de amasado del hormigón comienza a ascender por todo lo que es la estructura de mi hormigón. Y esto es durante todo el tiempo que va a durar el fraguado. Al ascender el agua va a crear una superficie, que como decía, una pequeña capa de agua que se va a ver encima del hormigón. Esta capa es delgada, débil y porosa, que no tiene resistencia ni es durable, porque va a generar como una pequeña capita, como la nata que han de ver en la leche, por ejemplo, que se genera, es algo parecido. Ya no tiene ningún tipo de resistencia, porque ustedes con el dedo la pueden deshacer. ¿Ya? El agua va llegando a la superficie, generalmente es porque se está evaporando de forma lenta, pero si la evaporación es mucho más rápida, de su velocidad de migración del interior hacia la superficie, se van a crear fisuras, generando la penetración plástica. Mientras más caliente sea mi hormigón, lo que va a generar es que en mi estructura yo sí voy a poder ver fisuras. Por ejemplo, en una losa que esté vacía. Si está haciendo mucha calor, no he controlado los parámetros, claramente si yo no voy a comenzar a curar mi hormigón, aparecen fisuras por todo el hormigón. Después le están echando la culpa al cemento, que el cemento era malo, que el aditivo era malo, que mis áridos eran malos, cuando nunca han hecho un curado. O quieren curar antes de tiempo, generando que están poniendo más agua al hormigón. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que controlar. Ahora, si nosotros conocemos bien cómo trabaja el hormigón, puedo hacer una mejor supervisión. Esto quiere decir que ustedes como ingenieros civiles, no necesariamente tiene que ser la mezcla. O sea, no es que el ingeniero se va a meter a la mezcladora, como lo que hacemos en laboratorio, ¿no? Ustedes van a hacer el hormigón, no. Ustedes tienen que supervisar que ese proceso esté bien hecho. Y en ese proceso tienen que conocer qué es lo que sucede. Porque si yo le pregunto al albañil qué es exudación, tal vez te responde qué es esa capa de agua que se genera. Pero él sabrá cuál es el efecto, porque cuál es el principal problema. Cuando se hacen vaciados, principalmente los días sábados en la mañana, porque nos gusta hacer día sábado en la mañana. ¿Por qué? Porque comienzo 8, termino casi al mediodía, y normalmente en los vaciados, cuando son losas, se acostumbra a hacer un plato, una parrillada o algo así. Entonces terminan de vaciar, se ponen a comer, vienen después sus traguitos después, y desde ese sábado en la tarde se van de la obra, nadie se acuerda de la obra hasta el día lunes. Se ha pasado un día entero, más mediodía. En todo ese tiempo que el hormigón no ha sido hidratado, yo no estoy haciendo el curado, no estoy mojando la superficie, empezar a fisurar. Y como les decía antes, le echan la culpa a cualquier cosa, menos al hecho de que no hubo una buena supervisión o ellos desconocían que tenían que seguir mojando el hormigón posteriormente. Entonces, eso les pongo el ejemplo del sábado porque es lo más común. Pero lo mismo pasa en las obras, en cualquier otro día. Vacían temprano, en la tarde todo el mundo desaparece de la obra y no hay quien se ocupe de ir mojando.
ya que esta superficie de este hormigón yo tengo que mojarlo mínimamente por 10 días y evitar que quede seco. Constantemente tiene que estar humedecido. Entonces, todo esto son efectos que se van a generar en el hormigón, y más que yo no conozco cuáles son los problemas que se pueden presentar. Ahora hablaremos un poco sobre los aditivos, ya para entrar más en lo que son los aditivos. Los aditivos químicos para el hormigón son líquidos o también pueden ser en polvo. O sea, el aditivo puede venir en forma líquida o en polvo. Estos se van a agregar al hormigón durante el mezclado. Estamos hablando que mientras el hormigón se está en el proceso de mezclado, colocando arena, grava, cemento, agua, yo debo colocar mi hormigón, ¿ya? Pero su dosificación es baja, no es una gran cantidad de aditivo. Si yo tuviese, por decirles, 350 kilos de cemento, no me va a entrar pues más de 50 kilos de aditivo, nunca. El aditivo viene en función al cemento, en porcentajes, que cada ficha técnica me indica en función al cemento. ¿Ya? Son pequeñas cantidades. Normalmente nosotros vamos a dosificar el aditivo en función del contenido del cemento, y estos van a influir favorablemente en las propiedades del hormigón fresco o endurecido. Vamos a mejorar trabajabilidad, vamos a mejorar resistencia, vamos a darle un mayor tiempo de fraguado, o vamos a más bien reducir ese tiempo de fraguado, o voy a hacer que mi hormigón sea mucho más consistente. Entonces todo esto yo puedo modificar. Para eso son los aditivos. Entre los aditivos es bueno que nosotros veamos cuáles son los que más se utilizan. Los reductores de agua o plastificantes, estos son bajo rango, nos permiten reducir el contenido de agua. O sea que si yo tuviese 180 litros para un metro 60, ayuda, como dice el nombre, plastificante, a darle una mejor plasticidad a mi metro sin haber cambiado mi relación agua-cemento. Es para mejorar la plasticidad en el hormigón. A veces puede quedar la duda, ¿no? Aditivo plastificante tal vez es un impermeabilizante, porque si es un plastificante tal vez lo plastifica. Nada que ver con plastificar, es la plasticidad del hormigón fresco. Les digo esto porque muchas bacterias, estos plastificantes y su cantidad de poros en el hormigón, ¿ya? Ayuda a que el aire salga. Pero no hace que tu estructura vuelva a tener poros el hormigón, y igual el agua va a ingresar por esos poros al hormigón, por más plastificante o superplastificante que uses. Por eso es bueno ir aclarando desde acá, porque como les digo, en ferreterías y algunos profesionales recomiendan un plastificante en vez de un impermeabilizante. Ahora, de que yo puedo dar un efecto mejor impermeabilizante colocando un plastificante, sí, porque ¿qué hace el impermeabilizante? Simplemente se va a colocar en todos los poros del hormigón, evitando que el agua pase. Pero si yo reducí en cantidad de poros con un plastificante y aparte le meto un impermeabilizante, puedo tener una mayor garantía de que ese hormigón sí es impermeable. Pero por sí solo, el plastificante no te va a hacer nada de impermeabilizar. Eso que tiene que quedar bien claro. Cuando hablamos de superplastificantes, nos va a permitir reducir aún más agua que un reductor de agua de bajo rango, como un plastificante. Por eso es un superplastificante. Si nosotros colocamos números, los reductores de agua plastificantes te ayudan a reducir hasta un 15% en el mejor de los casos, el mejor aditivo que tengas. Los superplastificantes y los 40% de agua, para que vean la relación que yo puedo bajar en agua. Por ende, mi resistencia cuánto sube. Luego tenemos los estabilizadores, que son aditivos que de igual manera colocamos en el hormigón, que nos van a permitir reducir esta exudación del agua. Simplemente ese es su efecto. Un estabilizador jamás te va a dar más resistencia, no te va a ayudar con la consistencia de tu hormigón, no va a afectar en el fraguado. Como indica el nombre, simplemente estabiliza la mezcla, evitando que esta exudación sea excesiva. Porque cuando es excesivo es que el agua está saliendo rápido, y esta agua que sale rápido va generando fisuras porque tiene que salir para alguna parte. Para eso sirve un estabilizador.
Luego tenemos los incorporadores de aire. Como indica el nombre, tal vez la duda es, pero si yo en el hormigón cuando compacto quiero quitar el aire, mis aditivos quitan el aire, ¿para qué quiero colocar aire? Nosotros cuando usamos un incorporador de aire, nos va a permitir principalmente mejorar cuando yo tengo, por ejemplo, una banda granulométrica muy separada, no tengo muchos áridos finos. Estas microburbujas que yo coloco de aire en el hormigón permiten mejorar esta distribución de los áridos. Aparte, que al meter aire, lo que yo hago es evitar que los capilares de agua por donde el agua va a transitar sean porque la burbuja de aire se va a alojar justamente en los capilares. ¿Y qué es lo que pasa con el incorporador de aire? Aparte de mejorar mi consistencia, va a evitar que mi hormigón se congele, porque al no tener un volumen suficiente en los capilares de agua, cuando la temperatura es fría, el hormigón no se congela. Pero si yo no utilizo estos que van a romper mis capilares, o sea, que se van a interferir, yo corro el peligro de que mi hormigón se congele. Entonces, el incorporador de aire mejora la trabajabilidad, al igual que el reductor y el superespecificante, pero también nos ayuda cuando estamos hablando de climas fríos. Lo contraproducente y de que usar un incorporador de aire, si es una obra hidráulica, si es un tanque de agua, si va a ser un canal, si va a ser una planta de tratamiento, no utilicen incorporadores de aire. Porque si lo que yo quiero es un hormigón impermeable en ese tipo de obras, porque tiene que ser estanques y el agua tiene que correr, si yo le estoy colocando aire, ese hormigón es más poroso y al ser más poroso es mucho más permeable, absorbe más agua. Entonces, que quede eso como recomendación. Incorporadores de aire en obras hidráulicas, no. Y si está haciendo frío en el lugar del vaciador, no utilizo un incorporador, utilizaré otro aditivo como un acelerante, que eso lo vamos a ver después. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, tengo una duda. ¿El curado desde pasado qué tiempo se puede hacer después, digamos, del vaciado de una losa o de las columnas? El curado hay que comenzarlo a hacer a partir de las 5 o 4 horas. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Cuando tú pises el hormigón y tu pisada, o sea, con tu propio peso, no marques la superficie y hay que comenzar a mojar. Mientras tú pises y tú dejes huella en tu hormigón, el hormigón sigue endureciendo. O sea, le falta ganar más resistencia. Entonces, lo mejor es eso. Cuando ustedes pisen y ya media marca, hay que comenzar a mojar por 10 días continuos y evitar de que este hormigón se seque. Eso vamos a hacer la prueba. Cuando estemos en la prueba, y vamos a hacer cilindros que van a curar y otros que no van a curar, de forma que van a comprar resistencias y van a ver qué es lo que sucede en cada uno de estos. Pero mientras más grande es el volumen de hormigón, el no curar es mucho más peligroso. Porque entonces tenemos que tener cuidado en esto. Seguramente han de ver que para el curado, en algunos casos las envuelven en un plástico. Justamente como va a ayudar a hacer esto. Porque es como trabajar el efecto que es un invernadero en las plantas, genera un ambiente húmedo. Entonces, si yo mojo mi superficie de la columna y la tapo con un plástico, va a evitar que esta agua se pierda, generando que esté todo el tiempo húmedo. Claro que constantemente no es tan rápido, no quiere humedeciendo esa superficie. Entonces, de esa forma garantiza un mejor curado. Puedo utilizar plástico también en las losas. Y hay otros elementos que los vamos a ver posteriormente. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Y qué es conveniente utilizar estos estabilizadores? Para continuar. ¿Es excesivo la exudación? Va a ser excesiva cuando tú no tengas una buena combinación de tus materiales. ¿Ya? Cuando tienes pocos finos o demasiada agua, se nota claramente que esta exudación es mucho mayor. Entonces, este es un problema principal de la combinación de materiales. ¿Sí? Y utilizamos estabilizadores en ese caso, pero ¿mejoraría o solamente es temporal o cómo funciona este caso? Claro, lo que hace el estabilizador es evitar que tu agua
se separe del hormigón de forma rápida, evitando que se vaya a fisurar en la superficie. En todo el proceso de fragado va a trabajar el estabilizador, pero no te va a dar ningún otro tipo de característica. O sea que si tú quisieras, aparte mejorar su resistencia, puedes usar un reductor, un superclasificante, aparte del estabilizador. Pero el estabilizador solo trabaja de esa forma. El uso acá en Bolivia de los estabilizadores no es muy común. Existía, les estoy hablando de mi experiencia profesional cuando trabajaba en SICA, existía un aditivo, el SICA Red, justamente por desconocimiento del mercado, porque no sabían cuál era el mejor uso que se le podía dar a este aditivo. Entonces llega al punto en el que muchas empresas no lo traen o directamente no lo disponen o no lo producen por poco conocimiento. Pero un estabilizador es muy necesario cuando yo quiero reducir este tema de saturación. Eso se lo utiliza mucho en las hormigoneras, por ejemplo, por los volúmenes grandes de hormigón que se van haciendo todos los días. Está bien, niña. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Lo que nos interesa saber también es hablar ahora del fraguado. Hemos dicho que es el proceso. Por otro lado. Recién ayer entendió que más arriba está ahí. Que hemos dicho que es ese proceso en el cual el hormigón va ganando resistencia. Los acelerantes, como dice el nombre, van a generar que este inicio de fraguado sea mucho más rápido. O sea, en vez de que dure 2 o 3 horas, yo puedo dar con este aceleramiento. A mayor cantidad, a mayor dosis, el acelerante tiene un mejor resultado. Normalmente los acelerantes van hasta una dosificación del 3% del peso del cemento. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo debo controlar esa cantidad. No se olviden que son químicos. Y si yo no coloco esa cantidad que estoy buscando, puedo tener un efecto contrario. Ya les voy a contar una anécdota ahora. Luego tenemos los acelerantes de endurecimiento, que estos van a acelerar lo que es mi resistencia inicial con un efecto en el fraguado. ¿Esto qué significa? Que yo puedo llegar a un hormigón a sus 3 días como si fuese una resistencia de 28. Que tenga adicionalmente que su fraguado haya sido acelerado o no. O el fraguado puede ser, pero ese mi hormigón va a ganar muy rápido. Y entonces hay que tomar en cuenta bien eso, si es de fraguado o también es de endurecimiento. Dentro de todo esto también tengo los retardantes o los retardadores. Como dice el nombre, va a retardar el tiempo de fraguado inicial. De que comienza a fraguar a las 2 horas, yo puedo hacer que fragúe recién a las 5, 6 horas, 7 horas, dependiendo de lo que yo estoy buscando. Por ende, ese hormigón va a estar trabajable mucho más tiempo. Y también tenemos los reductores de absorción de agua. Reduce la absorción de agua por capilaridad del hormigón endurecido, que prácticamente son parte de lo que son los estabilizadores, que van a permitir dar ese tipo de trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Por experiencia les digo, no les voy a decir en qué obra. Pero había una obra en la cual llevaron aditivo acelerante, compraron varios turriles. Resulta que al momento de hacer su vaciado, porque tenían que presentarlo antes posible, porque ya tenían que cobrar una planilla, sobrepasaron el 3% de que indicaba la ficha técnica del producto. Entonces, ¿qué pasa? Vacían los señores su hormigón, al día siguiente vienen a la oficina y como parte de técnica visitamos la obra y evidentemente el hormigón tú tocabas y parecía gelatina. No había empezado ni siquiera su prueba, ¿no? Al punto que tú podías ver que en la superficie parecía una capa medio durita, metías tu dedo y adentro el hormigón seguía fresco. Y eso se da porque en muchos casos un acelerante mal utilizado puede más bien volverse en un retardante. Puede retardarte lo que estás buscando. O sea, en este caso ellos que querían acelerar más porque comenzaron a hacer un lío grande, se les demostró que es lo que sucedía. Claro que ellos al momento de que te presentan un problema nunca te van a decir que han utilizado más de la cantidad. ¿Cómo nos hemos podido dar cuenta? Uno, por la cantidad de turriles que llevaron, estamos hablando de turriles de 200 litros, y el volumen de hormigón que han vaciado. Porque cuando se habló con ellos te decían, no, ingeniero, en obra hemos colocado el 3%, como dice la ficha,
pero mire lo que ha pasado, no vamos a demandar, la empresa nos tiene que pagar, porque esto ya es un problema de ustedes, es un tema químico. Tiene que indagar, ya sea de la parte, en este caso, como parte de la empresa que hace los aditivos, o como parte también de lo que es supervisión. Entonces aquí es donde vimos que todos los torriles que habían comprado los habían utilizado en su totalidad. Y el volumen de hormigón daba pues una dosificación arriba del 5%. Claro que en su obra jugada te han puesto el 3%, pero ahí es donde tú vas investigando un poco más, hablando con la gente, y te fijas que todos los turriles habían sido utilizados. Si mal no recuerdo, nos compraron 30 turriles y los 30 estaban vacíos y estaban en otro lugar ya botados. Entonces, cuando se les pregunta eso, íbamos a los turriles, no, están en bodega, que esto que el otro, fuimos a ver y estaban evidentemente los 30 turriles gastados, terminados. Y ahí estaba el problema. Si sucede esto, no es culpa del aditivo, no es culpa de la empresa que hace el aditivo, es culpa justamente del director de obra, el que estaba a cargo de esto. Porque a veces pasa que bajo nuestra lógica que tenemos es la yapa, ¿no? Le pongo un poquito más. Si es bueno, pongo un poco más, va a ser mejor. Entonces, con químicos no hay que jugar, hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa con los retardantes. Si nosotros colocamos más retardante de la dosis, normalmente el retardante va hasta un 1.5%, dependiendo del producto. Si yo coloco más retardante, también puede generar que este se acelere. O sea, en vez de que retarde, endurezca mucho más rápido. Y eso es porque es un químico. Eso no hay que dejar de lado. Cuando hablamos de químicos, tenemos que medir las cantidades de forma exacta. Y esto es otro caso que nos dio con otra obra, que de igual manera, aparte de que nosotros mandamos el hormigón, ya les estoy hablando cuando trabajamos en la hormigonera, nos mandaron nuestro hormigón con retardante por el tiempo de transporte que tenía, de llevar de la planta hasta la obra. Y aparte, el cliente se había comprado su otro retardante y le había puesto adicionalmente en obra. Entonces, cuando pasa esto, sí nos reportaron los conductores del mixer que en esta obra habían aumentado el tipo en obra por parte del cliente y ellos han firmado todito los registros donde si tú como cliente quieres modificar, tienes que firmar. Porque desde el momento que tú modificas un hormigón que ha sido enviado de una planta, y ya lo modificas por cuenta propia, ya le estás quitando la responsabilidad a la planta, porque la planta no está dosificando eso. Entonces me habían colocado cualquier cantidad de retardante y se aceleró y tuvieron problemas, tuvieron que demoler la luz. Se demostró todo eso con peritaje y se los ha dejado tranquilos, ¿no? Para demostrar que a veces nunca hay que jugar con el tema de los químicos. Lo mismo, si ustedes ven que el hormigón ya está comenzando su fraguado, está iniciando el fraguado, y si le pones más aditivo retardante, el retardante ya no va a ser nada. Por más retardante que lo coloques, la cantidad que quieres, ese hormigón ya no fraguar. No va a volver a su estado fresco. Entonces no es una solución, una varita mágica que soluciona el problema. En esos casos, si ya comenzó, puede ser tal vez porque el mixer ha fallado, la bomba ha fallado, o por algún motivo lo que normalmente pasa, justo la vibradora de obra ha fallado y no hay con qué vibrar. En muchos casos, a veces es mejor desechar el hormigón, en vez de colocar el elemento estructural, o sea, botarlo para que sea un desecho. Porque si nosotros utilizamos un hormigón, como le decía, cuando está iniciando su fraguado y lo queremos extender, ese hormigón no llega a una buena resistencia y les va a traer problemas al futuro. Por eso, que no sean supervisores, ahora tienen que controlar bien los tiempos, porque en las fichas de llegada de los mixers indica hora de mezclado, hora de salida, hora de llegada a la obra. Tú ya puedes ver que ya han transcurrido varias horas. De igual manera, tú como supervisor puedes rechazar si está un mixer más de 4 horas ahí en obra, siempre y cuando sea culpa de la hormigonera. No el clásico evento que pasa, que justamente el residente de obra o el director de obra se le pega la gana de que el hormigonera mande 15 mixers seguidos. Y no quieren empezar a vaciar mientras sus 15 mixers no estén en fila. Y si ustedes han visto en la ciudad obras donde hay más de 10 mixers en fila esperando, muchas veces capricho del cliente. No es que la hormigonera haya hecho un mal trabajo. Porque como empresa hormigonera, ustedes
hacen una logística de cada cuánto tiempo va a salir un mixer para esa obra. ¿Para qué? Para que tengan un flujo constante. Porque lo que tenemos que evitar es que no esté separado ahí de eso. Pero a veces hay clientes que les gusta eso. O hay ingenieros que ya es un tema más de capricho, que simplemente quieren ver sus 15 mixers en obra para comenzar a vaciar. Y ahí hay que quedar claros, ¿no? Los efectos que pueden suceder. Porque ya salió de aditivo, yo puedo colocar más aditivo. Pero hay un punto en el que ya no puedo adicionar nada más de aditivo. Ahora, si el cliente autoriza, ya es tema de él. Pero esa costumbre de querer tener todos los aditivos, todos los mixers en obra, no es la más adecuada. No es la más adecuada, a no ser que sea un vaciado de una losa radier, donde el vaciado es rápido, donde un mixer de 8 metros cúbicos no lo vas a terminar de vaciar en más de 10 minutos. Pasa 10 minutos y has vaciado 8 cubos. Es una losa radier, es un volumen grande. Pero si es vaciado de columnas, no vas a poder pedir que sean 3 mixers en fila para cumplir todo esto. A no ser que tengan la cantidad necesaria de gente, ¿no? Si tienes personal, ve de la mejor manera. Pero es un comentario para ustedes, para que cuando trabajen, que les va a pasar, entonces se van a topar con gente así, puedan ver siempre la mejor manera de distribuir a su gente. Continuando, la dosificación de los aditivos es menor o al 5%. El porcentaje depende del tipo de aditivo, del efecto que yo estoy buscando, de la procedencia del aditivo, de la marca del aditivo, pero difícilmente van a ver que un aditivo líquido sobrepase el 5% del peso del cemento. Es lo máximo que se permite. Cuando yo quiero utilizar una dosis menor al 0,2%, sí o sí, este aditivo tiene que ser disuelto en el agua. O sea, yo no lo puedo colocar al final. Porque los otros aditivos yo puedo hacer arena, grava, cemento, agua, ya tengo mi hormigón y puedo colocar al final el aditivo. O también lo puedo poner con el agua de amasado. O como en este caso, si son menores las cantidades, ya en mi agua debería ser sí o sí el aditivo. Entonces no hay, ¿cómo les puedo decir? Un proceso en el cual yo sí o sí les obligue a mezclarlo con el agua o lo pongan al final. Eso ya ustedes lo pueden ver en función a la experiencia que vayan a tener. Normalmente en las hormigoneras el aditivo va al final, porque es el que te va a ayudar a controlar las características que estás buscando, consistencias y demás. Entonces, tenemos que quedar claros en esto. Más del 5% va a ser muy difícil que un aditivo les pida. Pero tal vez hay alguno, de alguna marca, que pueda pedir. Pero en ese caso habría que revisar de qué procedencia es. Porque realmente los aditivos extranjeros, todas las pruebas, todos los resultados que tienen son para materiales, cementos y resultados de ese país. Si ustedes ven un aditivo argentino, les piden un 4%, no se olviden, ese 4% funciona con áridos, con cementos de Argentina, para condiciones en Argentina. No tiene por qué funcionar de igual manera en Bolivia, porque para el cemento es cosas. Entonces, la recomendación acá es que antes de usar un aditivo, por más de que sea el más renombrado, el que tiene mejor fama en el mercado, hay que hacer una prueba previa. Pasar por el laboratorio, ver qué es lo que estoy buscando, y en función de eso elegir, ya que las empresas de aditivos les van a dotar de muestras. No es de que la empresa te va a vender, te va a decir, mínimo me compras un balde para que hagas tus pruebas, ¿no? La empresa te va a regalar medio litro o 1 litro, que eso es suficiente para hacer tus muestras, porque utilizas muy poca cantidad. Entonces, todo esto es bueno conocer. Siempre hagan pruebas antes de usarlos. No hagan lo que hacemos aquí. La gran costumbre es hacer trabajo de bombero, ¿no ve? Comenzamos a vaciar, vemos que justo está haciendo mucha calor y como sea hacemos conseguir el adelante. Y en el acto queremos colocar, vemos la ficha técnica, lo peor de todo, buscamos, por decirles algo, el Zika retardante, el Plastimen Air, y vemos que no nos fijamos que decir la ficha técnica de Chile, no la de Bolivia, porque tiene el mismo nombre. En la de Chile te piden un 0,8%, por decir algo. Y en la de Bolivia, el producto boliviano, gasta un 0,5% para nuestros cementos,
tú colocas la otra ficha y te va a traer problemas. Entonces, siempre hagan pruebas antes. En cualquier hormigón que realizar, debemos indicar qué buscamos y debemos probarlo previamente. No podemos ir a experimentar en obra, porque los problemas que puede traer son grandes. Entonces, las recomendaciones, ¿cuáles son? Cuando yo vaya a utilizar aditivos líquidos, porque el polvo no vamos a corregir, cuando sea líquido, y si su dosificación es o mayor al 2%, como habíamos visto, hasta un 5% puede existir aditivos. Si sobrepasa del 2 o es igual al 2%, yo tengo que corregir esa cantidad. Porque no es el aditivo líquido, también tiene agua. O sea, este aditivo es toda la parte química que yo lo estoy mezclando en agua para que sea líquido. Y esa agua que yo voy a colocar, que supere el 2%, o sea, igual al 2%, va a generar que exista problemas con mi relación agua-cemento. Por ende, reduce la resistencia. Normalmente los que van en menor dosis son aditivos que no van a trabajar con lo que es la plasticidad. Ya los plastificantes y subplastificantes máximo llegarán a 1.5%, exagerando. Pero un impermeabilizante, por ejemplo, que solo trabaja un impermeabilizante, su mínima dosis o su única dosis es del 2%. Porque si yo pongo menos de 2% no trabaja. Pongo más de 2% no va a pasar nada, pero estoy colocando más agua. Por ende mi resistencia cae. Y ahí viene el clásico problema con el aditivo impermeabilizante. Utilizas impermeabilizante al 2%, no has hecho ningún tipo de corrección, rompes cilindros, tu resistencia es más baja de lo que esperabas. Bueno, primero, el aditivo impermeabilizante no sirve, baja resistencia. ¿El aditivo baja la resistencia o qué creen que ha pasado ahí? ¿Qué dices, Alejandra? Tal vez porque como el aditivo es líquido, es como si se estuviera añadiendo más agua, se puede decir. Exacto, ese es el problema. Entonces, ustedes van a escuchar cuando ya estén trabajando que lo primero que dicen, no, ese aditivo baja resistencia. Entonces, ustedes que están viendo, y esto no es que me estoy inventando, no pueden buscar en cualquier bibliografía, arriba del 2% yo corrijo. ¿Eso qué quiere decir? Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Dentro de mi dosificación del hormigón, me pide sacar el 2% del peso del cemento para 350 kilos de cemento. Son 7 litros de agua. Son 7 litros adicionales que estoy colocando de agua. Lo que yo tengo que hacer de esos 7 litros es quitarle a mi agua como corrección. Porque ya el aditivo va a entrar como agua. Entonces yo hago esto y no va a pasar nada. ¿Qué es lo que pasa con el aditivo? Si la ficha técnica te dice que lo uses al 2% y pones menos, ese aditivo no va a hacer efecto. Ya es como el ejemplo que les pongo del azúcar, por ejemplo. Vos, Cristian, ¿con cuántas cucharillas de azúcar tomas tu café? Con 3. Con 3. Y si yo le pongo media cucharilla a tu café, siempre será nada más que media cucharilla y tú tomas 3. ¿Crees que sirve o no? Tal vez no por la costumbre que se tiene de tomar 3. O sea, ahí va el tema, ¿no? Sí le pones azúcar, tiene azúcar, pero que tenga el efecto que buscabas, ¿no? Luego no pasa en la tiene 2% la dosificación. Y tú le vas a poner por ahorrar el 1% para que tu rol te más. Te puedes decir, lo que hacen es echar la culpa del aditivo. No he puesto la dosis correcta y lo primero es que ese aditivo no sirve. Igual mi piscina está filtrando. No es impermeable, no sirve ese aditivo. Entonces hay que tener cuidado con las dosis, mucho cuidado en aditivos. Los aditivos líquidos se van a agregar generalmente junto con el agua de amasado. Puedo mezclarlos con mi agua. Los que son en polvo se mezclan junto al cemento y los áridos. Entonces esto es lo que normalmente se puede hacer. No es regla general, pero es lo que se estila. Si se agrega más de un aditivo, su compatibilidad debe verificarse en pruebas de laboratorio. ¿Qué significa? Yo puedo buscar un plastificante y aparte que sea plastificante, quiero que tenga un acelerante de fraguado porque es un clima frío. Quiero mejorar resistencia y quiero que su fraguado sea más rápido. Previo a esto, es mejor hacer una prueba previa y ver su compatibilidad. Donde entre la misma marca no va a haber problemas.
Si ambos son SICA, no va a pasar nada. Si ambos son EUCO, no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si la hormigonera trabaja con SICA, te manda con SICA, y tú tienes tu aditivo EUCO en obra? Puede que hayan problemas y no sean tan compatibles los aditivos. Mucho cuidado con esa parte. Los aditivos que no serían compatibles para nada son los que son, hay aditivos que van para los morteros. Estamos hablando de unos expansores del volumen que ayudan a que el hormigón se vaya a expandir más. Normalmente se utilizan morteros, no en hormigones. Estos expansores, si yo coloco con un acelerante, no van a tener ningún efecto positivo. Es la única mezcla probada que no funciona para nada. Después todos los demás podemos ir mezclando. Pero tampoco hagan lo que hacen algunos, ¿no ven ustedes que salen o salían, por ejemplo, a las discotecas y tomaban Red Bull con whisky? Es lo mismo que poner pues, un retardante y un acelerante. Porque uno te relaja y el otro te sube las palpitaciones y demás. Lo mismo pasa en el hormigón. Si yo pongo los dos, un aditivo le ordena que retarde y el otro le ordena que acelere. Lo mismo pasa cuando hacen esa mezcla de Red Bull con cualquier bebida alcohólica. En el caso de ustedes les puede dar una taquicardia y se van, ¿no? En el caso del hormigón, el hormigón no va a endurecer de la forma correcta y no va a ganar resistencia y de igual manera va a fallar. Entonces tengan cuidado. Y además tenemos que recalcar que los aditivos, si son usados de forma corta, van a ser benéficos. Nos van a dar muchos beneficios en el hormigón. Puedo ahorrar dinero, mejorar resistencias, optimizar mis mezclas, bajar los consumos de cemento. Pero que quede claro que no son remedios, no es una varita mágica que te mejora la mala calidad de tus materiales. Si mi grava era mala, es mala, por más aditivo que le ponga, el más caro del mercado. Lo mismo, si la dosificación está mal hecha, si estoy adoptando 1, 2, 3 sin saber por qué, y pensando que colocándole, por ejemplo, el Zika Viscocret, que es uno de los más caros, porque es uno de los mejores que hay, que el Viscocret no va a hacer nada en esa mezcla 1, 2, 3, porque de entrada la dosificación está mal. O lo que a veces hacen, trabajamos con una dosificación en La Paz, se van a Santa Cruz a trabajar y quieren usar la misma dosis. Esa dosificación no estaba mal, sí funcionaba en otro medio. Para Santa Cruz tendría que ser diferente, los áridos son diferentes. Entonces, no, el aditivo no es el que lo va a mejorar todo. ¿Ya? Si nosotros mezclamos mal, no tengo una buena mezcladora en obra, o por último quiero mezclar de forma manual, ¿no ven? El pisito, haciendo una montañita con las palitas, el aditivo no va a generar pues, gran efecto ahí. Si yo lo transporto de mala forma, en camiones que no tengan las condiciones, lo coloco golpeando los encofrados, lo compacto con una varilla en vez de una vibradora, no esperen que el aditivo haga magia. Eso es lo que tenemos que recalcar aquí. El aditivo no es mágico. Hay que usarlo de forma responsable. Hay que hacer pruebas previas. Hay que hacer una corrección del agua. Con todo esto, yo sí puedo garantizar que va a tener buenos resultados. Por eso que en la actualidad ya es un elemento que se utiliza dentro del hormigón. Ya podríamos decir que es un material componente del hormigón. Porque prácticamente ya no hay, al menos hormigoneras, no hay una hormigonera que trabaje sin aditivo. Todas usan aditivo. Dentro de las obras pequeñas ya se está estirando más el uso del aditivo. Obviamente por las características que este tiene, por las mejoras que puede presentar. No sé si quieren comentar algo, preguntar algo, chicos. Eso es lo que quería hablarles el día de hoy. Espero que me hayan entendido. Y si hay dudas, pregunten. Y ahorita haríamos un pequeño ejercicio de corrección de agua con aditivo, que no tiene gran diferencia con lo que hacemos en el hormigón. A ver, pero chicos, no queda muy claro, no me entendí nada. ¿Se entendida? Ya, entonces pasaremos al Jamboard. Aquí vamos a hacer un ejercicio, lo que llaman nuestras correcciones de agua. Lo que quiero que vean que no hay una gran diferencia, simplemente es aumentar un paso. Y cuando hablamos del aditivo, se corrige por más de que esté o nos pidan en estado de saturado superficie seca.
Aquí ya no hay que el agua no se corrige, siempre y cuando el aditivo sea igual o mayor al 2%. ¿Sí? Vámonos al Jamboard, vayan entrando, por favor. Estaría en la primera parte, no en el 2, en el primero. ¿Se ve, no? Lo que estoy proyectando, chicos. Sí, ya Sí, se ve. se puede ver. Ya. ¿Qué? No les he escuchado, chicos, casi nada. Sí, Inge, se puede ver. Se puede ver y Ya. Entonces, vámonos hasta la página 15. Aquí mismo vamos a aumentar lo que es corrección con aditivos. Que no hay una gran diferencia con lo que han hecho, porque simplemente es aumentar un paso, no es más. Ya, estamos aquí en la 15. Vamos a colocar con otro color. Entonces yo tengo un aditivo. Vamos a colocar el impermeabilizante, que es uno de los más comunes por la dosis. Aditivo. No sé si es el internet, pero algo está pasando acá. Vamos a decir que el aditivo lo vamos a dosificar al 2%. Esa es mi dosis. ¿Ya? ¿Cuál sería mi dosis de aditivo en este caso? Con esa relación agua-cemento respecto al cemento. ¿Cuánto da? El calculen, por favor, chicos. Menos 2% dice. 2%, no menos. Ya esa es su dosis, el 2%. ¿Cuánto aditivo va a entrar? ¿Están de acuerdo? ¿Y entraría 9.6 kilogramos? Exacto. Esa es mi dosificación, 9.6 kilos.
Pero cuando yo hablo de aditivo, no solo basta la dosificación, también tengo que revisar cuál será la densidad de mi aditivo. En este caso le pongo litros por kilo. Entonces podemos... que disculpe, ¿cómo se saca el valor del 2% de todo el cemento? ¿Hay que sumar los agregados o solamente hasta el cemento? Escuchado muy bien. Si me puedes repetir, por favor. El 2% nos dijo que saquemos, pero de todo el cemento, la suma de los agregados, arena, grava, cemento, o solamente del cemento hay que sacar. No entiendo cómo ha sacado el valor, digamos. El 2% solo es del cemento. Por eso es que el aditivo se dosifica en función al cemento. No me interesa la arena y la grava. Entonces, para sacar este 9.6, lo que ha hecho tu compañera es multiplicar los 480 kilos del cemento por el 2%, que es 2 dividido sale 9,6 kilos. Ah, ya, está bien. Solamente del cemento nomás, entonces. Yo pensé que todo el cemento se hacía pues con la suma de la arena, la grava y el agua y todo eso. Claro, la suma de todo es hormigón, pero el cemento por sí solo es cemento. Por eso Ah, que solo trabajamos con... ya está bien, gracias. Listo, Michael. Entonces, yo tengo esta cantidad, pero tengo una densidad. ¿La densidad de qué es igual, Kevin? Ay, cada vez que me pregunta eso se me olvida. Masa sobre volumen. Exacto, eso mismo. Química. Física Si yo también. tengo una densidad, si yo tengo una densidad, ya tengo un peso, que es de 9,6 kilos. Tengo su densidad, puedo despejar mi volumen, ¿verdad? ¿Cuántos litros da entonces? Lo que estoy haciendo aquí es esto. Lo pondremos. Densidad 1,05 litros por kilo. Va a ser igual a mi masa. ¿Cuánto? Lo que tienen que hacer es 9.6 dividir entre 1,5. 9.14. 9.14 litros. Ese sería su volumen en agua del aditivo. Entonces, lo que yo hago con ese 9.14 es irme a mis correcciones que hice anteriormente, pero en el caso del aditivo sí o sí resto, no hay forma de sumar la corrección del aditivo. Entonces, a todo esto que hicimos en el húmedo, le voy a restar mi volumen del aditivo, que era 9.14, ¿verdad? 9.14. En el del estado desaturado, superficie seca, estos 201.6 dar 9.14, justamente para el aditivo. Y en el caso del seco, al final le voy a restar 9.14 litros de agua. Y el resultado que me dé ya sería su corrección con el aditivo más. No es más difícil que hacer eso. Lo único, estar atentos a la dosis. Si es igual o mayor al 2%, corrijo. Si es menor del 2%, no me preocupo. ¿Está claro? Dije, ¿cómo sacó el valor de 9.14? ¿Es solamente de la grava? Ya. El Por 9.14, favor. tú sabes que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad?
Yo tengo una masa que era la dosificación de mi aditivo, porque si está en kilos, va a dar en kilos, 9.6 kilos. Entonces, si quiero corregir el agua, yo no puedo restar kilos a litros. El aditivo tiene una densidad de 1,05 litros por kilo. Entonces, si yo hago una comparativa, 1,05 de mi densidad, le igualo con la masa de mi aditivo, puedo despejar un volumen que va a estar en litros. Hago el despeje y me va a dar 9.14 de tu dosificación del aditivo con su densidad. Y este volumen de aditivo que vas a sacar es el agua que tú le vas a quitar a todas tus correcciones. ¿Se entiende? Sí, sí, está bien. Por eso con- Pero, Inge, ¿cómo no le entiendo la relación que hace? La densidad es masa sobre volumen, ¿no ve? Pero sí. lo relaciona con esto es 1.5, ¿de dónde sale? Por la grava dice que es. ¿Y por qué toma ese valor? El 1,05 viene en tu ficha técnica y estamos asumiendo que es la densidad del aditivo. Nada que ver con la grava y la arena. Es del aditivo. Es la densidad del aditivo. Sí. Ya. Ya. Entonces, como la densidad ya tiene la masa que lo ha sacado por el 2%, despeja volumen, digamos. Ahí sale el valor, ¿no? Exacto. Ya. Lo que vamos a dejar claro, Ya. estos dos valores, tanto mi dosificación y mi densidad, pueden obtenerlos en la ficha técnica del aditivo. Ya son datos. No es ningún dato que yo estoy calculando. Son datos que vienen en la ficha técnica del aditivo que estoy usando. Entonces, eso es lo que quería ver el día de hoy. Nos ha tomado, sí, toda la hora. Espero no haberlos aburrido mucho. Como práctica, me suben para el día, este caso sería el lunes ya directamente. Para el lunes, este mismo ejercicio, pongan el aditivo como está acá en todos los casos. Les voy a mandar este tema de una más de corrección de agua, que no es más que cambiar algunos parámetros. Pueden inventarse que sea en vez de 2, que sea 3, este que sea 8, este que sea 1 y este que sea 2. Y hacen de nuevo todo el proceso y no es más que eso. Porque ahorita no me está interesando aún la dosificación, sí la corrección. Que eso ya puedo comenzar a hacer desde ahora. Entonces, eso sería todo, chicos. Si hay dudas, pregúntenme, no tengan miedo de preguntarme lo que necesiten. Inge, disculpe, ¿cuál era lo que dijo el 8.2, 9? ¿Qué valores lo ha cambiado? ¿En qué? Para que no he entendido eso. Ustedes pueden cambiar a su gusto, como les digo. O sea, si quieren, pónganle que en vez de 7 sea 8, que sea 6, de forma que ustedes puedan practicar más veces. Porque generar una práctica de esto simplemente... Porcentajes de absorción No es que y de contenido de agua, entonces nos dice cambiar esos valores. Claro, eso puedes jugar en una que tiene más humedad y en que tiene más humedad que absorción y van practicando. Porque el proceso es el mismo. Ya. En este caso con el aditivo. Está bien, Inge. ¿Ya? Disculpe, magister, una Bueno. consultita. La práctica que tenemos que Dime. hacer, tenemos que hacer un ejercicio cambiando todos los datos, solo eso, ¿verdad? Todos los datos y incluyendo el aditivo. Está bien, gracias, magister. ¿Ya? Bueno, chicos, cuídense todos. Espero que estén todos bien todavía. Y cualquier cosa que necesiten, por favor, me avisan. Gracias, Inge. Chao, chicos. Gracias, Inge. Gracias, Inge, muy amable. Chao, chicos, cuídense.